Hola chicos, chicas, de nuevo, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer otro problema de régimen transitorio y vamos a continuar con un circuito ahora RC y a diferencia de lo que hemos visto en el problema 1 y en el problema 2, pues vamos a ver, analizar el circuito cuando tenemos dos fuentes de tensión, de manera que tal y como nos dice en el enunciado, este circuito originalmente está conectado a una fuente de tensión constante de 20 voltios y se deja el tiempo suficiente para que llegue en régimen permanente. ¿Eso qué significa? Pues significa que antes de cerrar el interruptor para t igual a 0, que sería cerrar aquí, pues antes, pues la intensidad que recorrerá por el circuito será 0, puesto que está en régimen permanente, y recordar que el condensador en corriente continua y en régimen permanente se comporta como un circuito abierto, de manera que la intensidad que recorrerá será 0, ¿sí? De manera que la diferencia de potencial que habrá en los extremos de la resistencia también será 0, y toda la tensión estará en los extremos del condensador, es decir, los 20 voltios estarán aquí, y de manera que este condensador estará cargado, ¿vale? Bien, para t igual a 0 cerramos aquí y nos quedará este circuito. Cerramos, si queréis lo podemos pintar. Pues nada, para t igual a 0 lo que hacemos es cerrar aquí y nos quedaría este circuito. Aquí está señalado ahora, aquí tenemos este circuito, y lo que nos piden es que calculemos la diferencia de potencial y la corriente que circula por el condensador para el instante t igual a 0, es decir, en su régimen transitorio, ¿vale? Como siempre, y como ya hemos hecho tanto en el problema 1 como en el problema 2, es decir, os recomiendo también que si queréis, pues primero veáis el problema 1, que se trata de un circuito RC de proceso de carga y de descarga, bueno, con una sola fuente de tensión. Bien, pues para este caso, para t igual a 0, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Tenemos esta malla aquí, con lo cual entra por el menos, sale por el más. 10 voltios será igual a la caída de tensión que hay aquí, R por I, más la tensión que habrá en régimen transitorio en el condensador VC. Bien, recordar también que dijimos que la intensidad que recorría un condensador en régimen transitorio para una fuente de tensión continua, pues es directamente proporcional a la capacidad del condensador, en este caso los 330 microfaradios, multiplicado por la variación de la tensión con respecto del tiempo. Es decir, recordar que un condensador no le gusta nada las variaciones de tensión entre sus placas. ¿Y cómo responde? Pues variando la intensidad, de manera que si la variación de tensión en sus extremos permanece constante, como sería en el caso de un régimen permanente para una fuente de tensión continua, la VC sería constante, la derivada sería 0, con lo cual la intensidad es 0, que es lo que hemos puesto aquí en las condiciones iniciales, ¿vale? Pero para el régimen transitorio, pues este de aquí sería el valor de la intensidad que en régimen transitorio recorrería el circuito. ¿De acuerdo? Bien, solo nos haría falta sustituir este valor de la intensidad aquí. Aquí ya lo tenemos sustituido. Y vamos a sustituir valores. R, 5 por 10 elevado a 3 son 5 kiloohmios. Lo expresamos en ohmios. Cuidado con las unidades. Son kiloohmios, pues son 5000 ohmios. ¿Vale? Por la capacidad del condensador, 330 microfaradios, pues por 10 elevado a menos 6, por ya los valores de la derivada de la tensión con respecto del tiempo, más la tensión. Y si os dais cuenta, esto lo hacemos y nos sale la ecuación diferencial, que como siempre es una ecuación diferencial lineal, y en este caso no homogénea, puesto que está igualada pues a un valor que es diferente de 0. ¿Vale? Bien, como siempre, acaba el problema de física y empieza el problema de matemáticas. Vamos a calcular la solución homogénea, vamos a calcular la solución particular, vamos a sumar las dos soluciones y después procederemos al cálculo de las constantes de integración, teniendo en cuenta las condiciones iniciales del problema. Bien, empezamos por la solución homogénea.
Esta ecuación diferencial la igualamos a cero, tal y como hemos hecho en los anteriores problemas, es volver a repetir una y otra vez lo mismo. Bien, pues esta parte de aquí nos la traemos con signo menos al otro miembro, que es lo que estamos haciendo aquí. Agrupamos todo lo que es variable en un término y todo lo que no es variable en el otro término. Procedemos a hacer la integral y lo de siempre. Aquí hay un pequeño error que voy a rectificar ahora mismo. Esto no es diferencial de t, sino que será vc. Vale, pues bueno, ahora está aquí. Vale, ahora sí está correcto, perdonadme, pero estaba incorrecto, ¿vale? Bien. Pues continuamos. La integral de el diferencial de una función partida a la misma función, pues es el logaritmo neperiano de esa función, y la integral de diferencial de t, pues es t más la constante de integración. ¿De acuerdo? Bien, vuelvo a repetir que esta integral también tendría una constante de integración, que si la traspasáramos a este miembro sería una k más otra k', también sería una k. Luego, esta k ya está incluida las dos constantes de integración. Bien, pues a partir de aquí calculamos el valor de VC, tal y como hemos hecho en el problema 1 y en el problema 2, que os aconsejo que reviséis, y ya tenemos nuestra expresión de cuánto vale la solución homogénea de nuestra ecuación diferencial. Bien, para calcular la solución particular, consideramos que la tensión en los extremos del condensador va a ser constante y lo aplicamos esas condiciones a nuestra ecuación diferencial. Bien, la derivada de una constante es cero, luego todo este término es cero, de manera que la VC serán los 10 voltios que teníamos de V de la fuente de alimentación. Bien, pues la solución será la suma de la solución homogénea más la solución particular. Esta es la solución particular, ¿sí?, más la solución homogénea, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues solo nos faltará por hacer el cálculo de la constante de integración. ¿Vale? Como veis, si analizáis el problema 1, hasta ahora no hemos hecho nada nuevo. ¿Vale? Bien, tal y como os decía también en el problema número 1, para hacer el cálculo de la constante de integración, es justo para t igual a 0. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales para t igual a 0? En este caso, pues para t igual a 0, el condensador sí tiene una diferencia de potencial de 20 voltios, es decir, está cargado. Bien, pues ahora es el momento de colocar aquí cuánto valdrá esa condición inicial. Recordar que en el problema número 1, que veíamos un circuito RC también en el régimen transitorio, el condensador originalmente no estaba cargado, con lo cual la tensión en ese momento sería cero. En este caso, como está cargado, pues toda la diferencia de potencial que tiene la fuente, puesto que ha entrado en régimen permanente, pues serían los 20 voltios de la fuente de alimentación. ¿Vale? Bien, pues sustituyendo estos valores en nuestra solución, pues VC vale 20 voltios, condiciones iniciales para t igual a 0, e elevado a 0, ¿sí?, de manera que e elevado a 0 vale 1. Ya tenemos entonces el valor de cuánto valdría m, y m vale 10, de manera que ya tenemos cuánto valdría la VC, es decir, la diferencia de potencial en régimen transitorio de nuestro circuito. Sería 10 voltios más 10 por e elevado a menos t partido 1,65. Recordad que esto de aquí es la constante de tiempo, ¿vale? Esto estaría en voltios. Para calcular la intensidad, pues bueno, pues utilizando la formulita que hemos visto antes, es decir, la intensidad será igual a la capacidad por la derivada de la tensión con respecto del tiempo. Pues solo nos haría falta derivar esta parte de aquí. Bien, C son los 330 microfaradios, es decir, t elevado a menos 6, y hacemos la derivada. Hacer la derivada de aquí nos saldría 10 por la derivada de lo que hay aquí, por la derivada de elevado a menos t por 1,65 por la derivada del exponente. Bien, pues este menos es el menos de aquí, lo hacemos y nos sale menos 0,02 por elevado a menos t, 1,65. Si os dais cuenta, el condensador está haciendo un proceso de descarga, puesto que está pasando de una diferencia de potencial de 20 voltios que tendría sus extremos
a una diferencia de potencial de 10 voltios, con lo cual está disminuyendo su diferencia de potencial. Hay una variación de diferencia de potencial, de manera que estaría haciendo un proceso de descarga. De manera que si representamos esta parte de aquí, pues para t igual a 0, esto valdría 1, la VC serían 20 voltios. ¿Vale? Con lo cual, a medida que el tiempo va disminuyendo, pues este término de aquí sería cada vez más pequeño, ¿no? Se aproximaría a los 10 voltios. ¿Sí? Con lo cual, en régimen permanente se quedaría en los 10 voltios, ¿de acuerdo? Y la intensidad nos ha salido negativa. ¿Qué significa que la intensidad ha salido negativa? Que nosotros hemos pintado la intensidad en este sentido, realmente la intensidad iría en sentido contrario, y además es lógico porque este condensador se está descargando, de manera que se descargaría en este sentido, ¿vale? Bien, pues no importa, puesto que si tenemos bien pintado esta intensidad, pues significará que esta intensidad de aquí valdrá menos 2 por e elevado a menos t partido 1,65, y en este caso lo he pasado a miliamperios, ¿vale? ¿Sí? Bien, y aquí tenemos cómo nos quedarían las dos gráficas. Ok, como veis, se trata de un problema ya con dos fuentes, y bueno, pues no hay ninguna dificultad. Conociendo bien el problema 1 y el problema 2 de aplicación directa de la teoría, pues prácticamente podemos resolver este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Venga, pues como siempre, si tenéis dudas, a través de la Classroom, me lo comunicáis y os lo atiendo cuando veáis el vídeo, si tenéis alguna duda. Y bueno, vamos a pasar entonces a hacer algún que otro problema ya un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.